Lo primero que tengo para decir es que complace mucho ver el auditorio pues casi lleno, a pesar de que ya estamos en las últimas charlas y me parece que eso es bien importante. Reitero el agradecimiento a todos los asistentes por la buena actitud y la voluntad que han tenido de permanecer aquí con nosotros todas estas charlas. Vamos a hablar de lumbalgia, que me parece un tema obligado siempre en urgencias. Yo creo que no hay turno en urgencias donde no tengamos una, dos, tres consultas por dolor lumbar. Siempre vamos a tener la inquietud de qué hacer con esos pacientes. Los médicos somos muy dados como a que nos den guías, a que nos generen unos parámetros, a que nos den recetas y nos digan si pasa esto, demos este siguiente paso, si ocurre aquello, devolvámonos, etcétera. Y con el tema del dolor lumbar, aunque es un anglicismo, siempre ha estado de manera recurrente el asunto de las banderas. Las banderas siempre representan peligro, ¿cierto? Estamos de acuerdo, y más en esta ciudad, yo creo que nos traen a la cabeza como el tema de peligro. Y las banderas rojas, pues, también representan peligro. Este no va a ser el fondo de pantalla, ni mucho menos, porque yo sé que aquí, por estadística, el 80% de la población debe ser del Nacional, pero yo quería mostrar esta fotico de todas maneras porque, bueno, este es el equipo mío. Bueno. Entonces, los listados de banderas rojas en dolor lumbar son múltiples. Si ustedes hacen un pasaje por la literatura y revisan diferentes artículos, van a encontrar que hay por lo menos 40 o 50 diferentes banderas rojas, dependiendo de cada publicación. Entonces una publicación puede tomar 10 o 15 como referencia, otra toma 6 o 7 de esas banderas y le añade otras 3 o 4. Entonces no ha habido una unanimidad en eso, pero definitivamente es claro que el concepto que sí es válido es que sí hay unos signos de alarma en dolor lumbar que nos pueden orientar y pueden hacer la diferencia entre tener un paciente que se fue para la casa sin un diagnóstico o tener un paciente que tenía una enfermedad potencialmente muy grave, que se puede complicar y que puede traer consecuencias muy malucas. Hace unos 2 años tal vez, de pronto un poquito menos, llegó al servicio de neurocirugía de la universidad una demanda, y llegan unos peritazgos pues como para que se dé un concepto de parte del departamento de tipo académico, y la demanda básicamente era por un paciente que consultaba por dolor lumbar, había sido devuelto un par de veces y luego, pasados quizás 3 semanas, había llegado muy comprometido, finalmente parapléjico definitivo, y eso suscitó una demanda y una cantidad de cosas. El paciente finalmente tenía un absceso espinal y casi que la pregunta directa del abogado es ¿por qué este paciente no se estudió en su momento y no se atendió en su momento? O sea que ese es un caso anecdótico obviamente, y ahora no vamos a pensar pues que cada lumbago que recibamos en urgencia va a tener pues una paraplegia probable, pero sí debemos estar atentos a ciertas situaciones que nos dan como alguna orientación de qué hacer con los pacientes. Este es el listado, hoy fue madre. Bueno, aquí hay algunas que bueno, se nos desaparecieron. Este es el listado de las banderas rojas más comúnmente encontradas, a las que más rutinariamente acudimos para indicar exámenes, hospitalización o un manejo específico con los pacientes. Obviamente hay unas que son muy obvias: el compromiso neurológico, la pérdida de peso injustificada, en algunas publicaciones hablan de 5 kilos, en otras hablan de 10 kilos. Las edades son muy significativas, sobre todo la edad por encima, más que la edad por debajo. La historia de cáncer es bien importante. Otras que de pronto han cogido auge en los últimos años, como la osteoporosis, se convierte en una bandera roja. Entonces vamos a tratar a través de unos casos clínicos, vamos a tratar de desglosar algunas de estas situaciones y dar algunos conceptos. Me encontré con este artículo, pues lo pueden poner así si lo quieren buscar. ¿Qué pasa con esto? Aquí me están haciendo un atentado acá ustedes. Entonces,
me encontré con esta información que me parece importante. Es un artículo que está dirigido como a gente que trabaja en fisiatría, pero igual tiene mucha aplicabilidad para lo que estamos hablando acá, y es si sí creemos en ellas o no, si sí tenemos si hacemos en énfasis en que necesita un paciente con dolor lumbar orientándolo por banderas rojas. Este artículo dice que algunas que tradicionalmente se ha insistido en ellas, como el dolor nocturno, por ejemplo, no debería contar tanto como bandera roja, porque dice que muchos pacientes con dolor radicular, con canal estrecho, con una espondilosis importante, tienen dolor nocturno y no necesariamente tienen una enfermedad grave de base. También este artículo insiste mucho en la edad de los pacientes, casi que promueve que un paciente menor de 50 años no se le haga mayor estudio en urgencias. Entonces, prácticamente desvirtúa cualquier opción de una enfermedad grave en un paciente relativamente joven y lo hace basado en unas estadísticas que dicen que los pacientes menores de 50 años con lumbago, solo un 0.3% podrían tener alguna afección grave. Tenemos 3 historias, las voy a tratar de recorrer de manera rápida. Paciente de 58 años, historia real, masculino, consulta por dolor lumbar, tiene un síndrome prostático, lo característico pues del esfuerzo a la hora de orinar, poliaquiuria, etcétera, disminución de calibre del chorro, una puñopercusión positiva, un LASEK bilateral, una respuesta plantar flexora, no tiene paresias, no tiene déficit sensitivo, o sea que es un paciente básicamente que uno podría pensar que está consultando por otro motivo. Pues fácilmente uno en urgencias lleno de pacientes pues lo orienta más hacia el tema de una infección urinaria antes que una enfermedad potencialmente grave. Manuel, me fue mal con esto, hombre. Entonces, si revisamos la lista de banderas rojas, este paciente podríamos decir que como única bandera roja tiene la edad, ¿cierto? Supera los 50 años, ya uno comienza a pensar en enfermedades potencialmente graves. Estos son los paraclínicos, una PCR elevada, el resto de paraclínicos, digamos, sin cambios importantes y un citoquímico de orina que sugiere una infección. PCR elevada y citoquímico de orina comprometido, tratamiento como infección urinaria y probablemente para la casa. La placa simple es leída en la historia como una placa sin inconvenientes y aquí les resalto algo, que yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento lo hemos enfrentado, lo hemos vivido. Pacientes en urgencias tienen placas regulares, algunos pueden tener placas buenas, pero la gran mayoría son pacientes que vienen con estómago lleno, la placa se toma a las 11 de la noche, a las 1 de la mañana, entonces son placas que a veces no tienen la mejor calidad y obviamente nosotros decimos que no hay nada importante, pero podría quedar la duda porque la imagen no es la mejor, ¿cierto? Es una placa que obviamente este paciente había comido cositas, yo no sé qué, pero había comido muchas cosas. Y cuando uno mira los pedículos, mira como algunos signos como de alaba, no se encuentra como nada significativo, mira los platos y entonces da el paciente de alta. El paciente regresa por dolor. Regresa por dolor y entonces es posible que regrese incómodo, que regrese exigiendo cosas, o puede que venga pues de una buena actitud, pero ya es un reingreso, que es lo que uno no quiere tener en urgencias. Uno no quiere en urgencias ese paciente que vuelve porque uno inmediatamente dice, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué habrá ocurrido aquí con este paciente? Entonces ya entra en un estudio diferente, ya se hace valorar por otras personas y tenemos una gamografía con un cambio a nivel del E4, L5, una captación importante en esa zona que puede sugerir o un cuadro tumoral o un proceso infeccioso. Se hacen otros exámenes complementarios. Bueno, y aparece en la zona lumbar, este es un gadolinio, una gran captación del medio de contraste en esa zona con irregularidad
en los platos, que seguramente pues radiológicamente no es visible, excepto que la placa fuera muy bien tomada, edema de esa zona, edema del disco y edema de los platos terminales, muy sugestivo de un cuadro de una espondilodisquitis piógena. En la coronal nuevamente se ve la zona con el compromiso inflamatorio. Entonces, una primera posibilidad para tener en cuenta cuando tengamos un paciente en urgencias con un dolor lumbar es pensar en la infección. Un porcentaje de pacientes, y nosotros lo hemos vivido, pues tenemos una población particularmente importante de pacientes trasplantados que son o que están en ese proceso y que están sometidos a diálisis permanentemente y nos hacen espondilodisquitis. De hecho, en los últimos 2 años hemos tenido casi que una avalancha de esos pacientes. También tenemos cada vez más diagnóstico de VIH, cada vez tenemos más pacientes ancianos en consulta, porque es un hecho que la geriatría se nos vino, pues y todos los pacientes se enferman y cada vez hay más gente de 90 años o más en los servicios de urgencias. Todos esos son factores de riesgo para desarrollar espondilodisquitis. Entonces, paciente diabético, paciente anciano, paciente en diálisis, paciente con infección por VIH, es un paciente que definitivamente requiere atención. Entonces, ahí van apareciendo banderas rojas que no están como en el listado de uno. Sin embargo, uno las puede anotar como banderas rojas porque al fin y al cabo esto es un método de comunicación. Yo al decir bandera roja le estoy diciendo al colega que recibe un turno, al especialista al que le estoy mandando el paciente, al que lo estoy remitiendo, le estoy dando una alarma de qué puede pasar con el paciente. Un segundo caso, también caso de la vida real, como se dice, una paciente que presenta una caída de su propia altura con un trauma glúteo, tiene un dolor lumbar intenso, antecedentes personales, tiene un EPOC y tiene una cardiopatía isquémica. Obviamente, si nos ponemos a buscar en los listados de banderas rojas, pues la cardiopatía isquémica y el EPOC no tienen mucha representación. Entonces nos pasa lo mismo del caso anterior. Buscamos banderas rojas aquí y vemos como la caída, como algo importante, pero no vemos como otros elementos para sospechar que el paciente tenga algún problema mayor. El examen físico, sensibilidad normal, fuerza conservada, esfínteres conservados, marcha normal, dolor lumbar al momento de sentarse y un dolor exquisito a la palpación lumbar. Ese dolor exquisito a la palpación lumbar, que no lo vemos en los listados de banderas rojas, es una bandera roja, ¿cierto? Un paciente que ustedes revisen bien, que no solamente le pregunten, bueno, le duele la cintura, listo, sino que lo toquen, lo palpen, le hagan una percusión lumbar. Ella un dolor, una sensibilidad bastante importante ahí, puede sugerir algo. De hecho, es el primer signo de una posible fractura osteoporótica. Esta paciente, de hecho, lo que tiene es una fractura osteoporótica, se le hizo una osteodensitometría, como pasó con el caso anterior, tuvo un alta, analgésico, regresó, y cuando regresa ya se le toman exámenes complementarios de los que se han mencionado en el transcurso de la tarde, una resonancia magnética que muestra una fractura, 5432, una fractura L2. Ustedes pueden ver que tiene un edema importante de la vértebra, lo cual quiere decir que es una fractura aguda. Es importante ese mensaje ahí porque muchas veces estos pacientes con colapsos osteoporóticos pueden tener fracturas en diferentes estadios. El canal normalmente en las fracturas osteoporóticas está respetado, salvo que la fractura sea muy severa, que el trauma sea un poco más importante del usual. Entonces, por eso no tendremos que esperar a que el paciente nos haga un déficit neurológico para enfocarnos en ese posible diagnóstico. Solo por curiosidad, esta paciente después se llevó a una vertebroplastia porque el dolor fue muy persistente, tuvo una evolución, digamos que tórpida porque tuvo una mejoría, pero luego recayó en los síntomas. Ese fue como el final de este caso. Entonces, los pacientes que usan esteroides, entonces
aparece un elemento que ahorita no listamos en los factores de riesgo o en las banderas rojas de los pacientes con lumbalgia. El paciente con artritis reumatoidea, con alguna de esas entidades que por el consumo de esteroides indirectamente y por su propia enfermedad terminan con colapso osteoporótico, se vuelve una bandera roja. Pero no todo colapso es bandera roja. Este paciente que tiene un colapso, que pareciera que fuera un colapso osteoporótico, si uno mira detenidamente la placa, encuentra que hay una imagen radiodensa prevertebral. Este paciente tiene una lesión de tipo neoplásica, se biopsió, se le diagnosticó una neoplasia maligna metastásica y de pronto con la placa simple podría uno decir en urgencias, es un pequeño colapso, a lo mejor es viejo, váyase para la casa. Entonces hay que tener en cuenta, aquí llamo la atención en algo, el primer instrumento que tenemos para hablar a los pacientes, aparte de la clínica, el interrogatorio, es la radiografía simple. Debemos volvernos muy buenos en radiografía simple. Estamos dejando de lado la radiografía simple porque tenemos la resonancia, la tomografía y nos saltamos ese primer paso donde puede estar el diagnóstico de muchos de los casos. Este tercer caso, que sí es un caso de la literatura, una paciente de 36 años, dolor lumbar asociado a dolor en miembro inferior derecho después de correr una media maratón. Si yo corro la media maratón, yo creo que me da dolor, cuadriplejía total, definitiva. 4 años atrás, un carcinoma ductal infiltrante de mama. Ver un paciente en un turno de urgencias con un antecedente de un SEA de mama es muy frecuente, demasiado frecuente. A veces es tan frecuente que no lo tiene uno muy en cuenta en la lista de chequeo del paciente de sus antecedentes. Un examen neurológico normal. Entonces uno podría pensar que una paciente que se recorre un medio maratón y se está quejando de un dolor, pues no debe tener nada importante. Pues sería como una apreciación de la situación. Pero aquí vuelve a dar una bandera roja, ¿cierto? Está su antecedente de cáncer. Puede uno decir, bueno, es un carcinoma controlado, tiene controles oncológicos muy buenos, pero está el antecedente. Algo puede pasar con eso. Esa paciente le toman placas de pelvis, donde llama la atención como algunos cambios óseos en la pelvis que podrían sugerir alguna enfermedad secundaria. Es un hueso que no parece normal y se toma una resonancia donde definitivamente aparecen unas lesiones muy sugestivas de una infiltración neoplásica. Entonces sí se corrió su media maratón, pero está con metástasis en toda la columna, ¿cierto? Es un PET-CT que muestra una cantidad de compromiso metastásico óseo en una paciente que aparentemente no tendría nada significativo. Entonces yo voy a hacer una operación matemática acá sencilla. 70% de la población tiene dolor lumbar en algún momento de la vida. De este auditorio vamos a tener al menos 70, 80 personas con dolor lumbar en algún momento de su vida. ¿Qué implica eso? Una enfermedad demasiado frecuente, una consulta demasiado frecuente. 85% de los casos, la etiología de ese dolor va a ser inespecífica, va a ser intrascendente. Luego esa sumatoria me da que es muy común que todos nosotros los lumbagos los manejemos de manera expectante, conservadora y mandemos los pacientes a la casa, lo cual no necesariamente es una mala conducta, salvo que esos pacientes nos estén sacando unos avisitos, unas banderitas y nos estén diciendo pilas que yo tengo una enfermedad importante, que usted está obviando. Entonces hay unos estudios de Cochrane, que les dejo ahí la referencia para que de pronto los miren, tratando de darle solución a esa pregunta. Entonces se ha mirado cuál puede ser el riesgo de una enfermedad neoplásica o el riesgo de una fractura en pacientes que se quejan de dolor lumbar y que tienen algunos signos de alarma para detectar alguna enfermedad de base importante. Para el caso específico de cáncer,
Luego de ese estudio de Cochrane, de esa revisión, estos serían los 3 elementos fundamentales que orientarían, serían banderas rojas para hacer un posible diagnóstico o una impresión diagnóstica de una metástasis en columna. Historia previa de cáncer, pérdida de peso inexplicable y una edad mayor de 50 años. La misma revisión, pues, por otros autores, se hizo para detectar la posibilidad de tener una fractura. Para ese caso en particular, suben la edad mayor de 70 años, trauma, no necesariamente caídas de un 5º piso, pues sabemos que las personas de edad caída de su propia altura y eso puede ser suficiente para tener la fractura lumbar, consumo de esteroides y el sexo femenino. Entonces tenemos 3 potenciales situaciones peligrosas para un paciente con dolor lumbar: una disquitis, una infección, un tumor primario o metastásico, más probablemente metastásico, o una fractura de tipo osteoporótico. ¿Quién de esos pacientes es el que la tiene? Ese es el día a día que nos enfrentamos los médicos que hacemos urgencias, ¿cierto? Sea cual sea el papel del médico del que estemos hablando, porque uno se la está jugando a ver cuál de esos pacientes es el que se va a enredar, el que se va a complicar y que va a tener problemas. Entonces ahí quiere uno como tener esa sensación que a veces decimos los médicos, y es: siquiera se me prendió la lamparita con este paciente, me di cuenta de un detalle. Para eso, para que esa lamparita se prenda, no basta la suerte. Uno la suerte la tiene que crear o buscar con el conocimiento. Entonces, si uno tiene en su cabeza esa lista de chequeo de ciertos factores de riesgo que los pacientes pueden tener para tener una enfermedad potencialmente grave en columna, seguramente esa lamparita se va a prender más veces de la cuenta, que si uno no tiene en cuenta esto. Una conclusión de esto que acabo de exponer acá es que definitivamente me parece que las banderas rojas, así sea un anglicismo, sigue siendo un instrumento válido para orientar los pacientes de lumbalgia en los servicios de urgencias. Es una forma de comunicación efectiva. Si a mí me ponen en una nota, un médico en urgencias me escribe: paciente que tiene 2, 3 banderas rojas, me está dando una comunicación muy importante a mí como especialista para yo tomar medidas con ese paciente. Definitivamente, mayores de 50 años, excepto que tengan varias banderas rojas, y eso también lo han reportado los estudios, son pacientes que menores de 50 años, que no tengan banderas rojas o tengan una sola bandera roja, probablemente son pacientes que no tengan una enfermedad importante en la columna lumbar y podría uno manejarlos conservadoramente, obviamente con seguimiento. Siempre tener el ojo expectante con fractura, neoplasia e infección, que así representen apenas el 1 o 2% de los diagnósticos en esos pacientes. Ya sabemos que pueden tener consecuencias muy graves para ellos. Trabajar mucho en los rayos X, no olvidarnos de eso, porque es nuestro primer examen diagnóstico y ahí puede estar todo el manejo como tal del caso. Muchas gracias, reitero el agradecimiento por todo el acompañamiento que han tenido con nosotros. Espero que hayan aprendido mucho y disfrutado mucho en este evento. Bueno.